Bueno, mujeres de oración, como saben, hemos estado estudiando Oseas juntos. Ha sido hermoso este capítulo de Oseas, ha sido bello en realidad estudiar todo Oseas, aunque como dice por ahí Maru, la señora Sevinita, que ya saben, nos dan de chanclazos muchas veces, pero así a veces es la palabra de Dios. Muchas veces nos redarguye, muchas veces nos tiene pues en la brecha para poder cumplir su palabra y para, como dice el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, en el capítulo anterior vimos cómo el Señor hablaba con el pueblo para darle un castigo por la maldad. Dios decía que Él tenía delante de los ojos la maldad del pueblo. Incluso lo vimos en el Salmo 139 que dice que en todas partes estás tú y nada es escondido delante de ti. Nos hemos dado cuenta de los muchos pecados que Israel había cometido y Yami, quien fue quien dio el capítulo anterior, nos ayudó a conectar todo esto con nuestro rol como esposa en nuestro hogar. Así que muchas gracias a Yami que nos dio ese estudio pasado. En ese estudio de hoy, que vamos a continuar con Oseas, nos vamos a dar cuenta que Oseas, al igual que muchos profetas, no solo tenía el mensaje para esa época, sino también un mensaje para nosotras. Y creo que no hay profecías más aplicables a nosotros que las de Oseas, las de Jeremías. Cada uno de estos profetas profetizó justamente en los días de la caída de Israel. Y sus mensajes deberían resonarnos justamente hoy, teniendo en cuenta entonces toda la situación en la que nos estamos encontrando. Y vamos a orar para poder entender este capítulo y que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a hacer una pequeña oración, así que pongámonos en oración para agradecerle al Señor. Así que gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las personas que nos rodean. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos para poder entender las maravillas de tu ley, pero te pedimos que sigas mostrándonos, Señor, más de tu palabra y más de tu corazón para poder ser unas mujeres virtuosas, unas mujeres que te amen, buenas mujeres, Señor, que sean conforme a tu corazón, papá. Te pedimos que abras nuestros oídos para poder entender y que también hables a nuestro corazón para poder cambiar todo aquello que no te gusta, Señor, y que no te agrada. En tu nombre oramos, Señor, y te pedimos esto de todo corazón. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a empezar con Oseas, Oseas capítulo 8. Y le pusimos, con mi esposito estamos buscando un nombre, que se llama Desechando a Dios y aceptando a los ídolos. Este capítulo habla mucho sobre este tema. Entonces vamos a leer el primer versículo de Oseas 8, que dice: Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Esa palabra trompeta que vemos aquí, la hemos estudiado en algunas ocasiones y viene del estrón que significa shofar. El Señor le dice a su pueblo: ponga tu boca un shofar o una trompeta. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Significa que tocar el shofar o trompetas era una señal de alarma y el sonido de la trompeta era utilizado en muchas ocasiones. Era usado para reunir al pueblo de Dios cuando estaban en una fiesta, cuando lo llamaban a la guerra y de hecho también es como se va a anunciar la venida de nuestro Mesías. Entonces, esto lo podemos ver en Jeremías 4, del 5 al 6. Acompáñenme en sus Biblias a Jeremías 4, del versículo 5 al 6, que aquí se los he puesto también en la pantalla. En este versículo nos dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, griten fuertemente y digan: reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Aquí estamos viendo cómo ellos también usaban el shofar. Vemos cómo este era un sonido de guerra para justamente anunciar la destrucción. En este caso empieza el profeta diciendo: ponga tu boca esa trompeta para anunciar que vas a ser destruido y como un águila va a venir contra ti. Pero entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios trae un juicio? Porque, como sigue diciendo, si seguimos leyendo, dice: traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Esto sería entonces una consecuencia de lo que vimos en Deuteronomio 28:15, que también está aquí en la pantalla, que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esto lo hemos visto en Deuteronomio 28, que habla de todas las maldiciones que el pueblo recibiría
si no cumplen la palabra de Dios y también de las bendiciones. Pero justamente en este caso le está diciendo, ponga tu boca este shofar, porque justamente va a venir contra ti va a venir contra ti toda esta destrucción, toda esta maldad, porque traspasaste mi pacto y te rebelaste contra mi ley. ¿Y ustedes qué opinan? Aquí voy a ver en el chat. ¿Qué palabra o qué resume traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley? Hay una palabra que resume esta frase. Cuando alguien traspasa el pacto y se rebela contra la ley de Dios. Exactamente, Nerea, es pecado. En primera de Juan 3:4 lo vemos. Cuando dicen traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, es pecado. Ahí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Sí, entonces el Señor nos está diciendo que van a venir naciones extrañas a este pueblo porque se han rebelado contra él, han pecado, pero si nos damos cuenta en este punto, Israel ya no solo estaba pecando porque conocía la palabra de Dios, sino que conociéndola se rebeló haciendo lo que no era permitido. Estamos viendo que ya no era solo un desconocimiento de la palabra de Dios, como también lo vemos en algunas otras escrituras que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, sino que esta vez ya conociendo la palabra de Dios, se rebelaron contra él. Y vamos a continuar entonces viendo este versículo. Recién estamos iniciando y ya tenemos varias cosas que nos está diciendo el Señor. Entonces, continúa diciendo, pon tu boca trompeta, porque va a venir el juicio, como águila viene contra la casa del Señor, porque han pecado, básicamente. ¿Y qué significa como águila? Porque aquí dice, como águila viene contra la casa del Señor. El águila primero es un símbolo de un animal impuro, un animal de rapiña, y escuchaba en un estudio que decía que probablemente el pueblo se preguntaría cómo vendría como águila el enemigo. O sea, si las personas no pueden volar, ¿se imaginan? O sea, no tiene sentido si lo ven desde ese punto, que es como que, ¿por qué dice como águila viene contra la casa del Señor? O sea, ¿cómo vendrá como águila? ¿Será que vienen muchas personas? ¿Será que van a ir volando? Entonces el pueblo de una u otra forma puede ser que estuviera confundido de este tipo de profecías al decir como águila viene contra la casa del Señor. Y yo creo que aquí en este punto ya se imaginen que cuando llegue el juicio, ellos se darían cuenta que justamente el águila era el símbolo de su enemigo. En Deuteronomio 28:49, que está aquí, si después lo quieren leer, se menciona que una nación rápida como el águila vendría a castigar a Israel por romper el pacto. Y aquí les voy a mostrar cómo era el símbolo de ese pueblo. Aquí vamos a ver que cuando el pueblo justamente se iba a dar cuenta que llegaba pues el enemigo, iban a ver que literalmente lo que Dios les decía era cierto, porque una nación rápida como el águila iba a venir. Todo el símbolo del pueblo asirio era un águila. Si lo ven aquí es como, perdón, no sé cómo volver atrás, ahí está. Si lo ven aquí, es como un águila, es como está girado, tiene la cara de águila, el cuerpo de águila, quizás es como un león, pero el águila es lo que destaca en toda su escultura. Entonces, el Señor estaba diciéndoles que el pueblo asirio iba a llegar a ellos de una forma tan rápida que los iba a destruir debido a que ellos habían pecado, que que el pueblo había pecado. Entonces José les advierte al pueblo las consecuencias de vivir apartados de Dios. Y estas profecías, como lo hemos visto, se iban a materializar con la invasión de las naciones extranjeras que estaban descritas en este caso como el imperio asirio. Y vamos a recordar un poco cómo era este pueblo asirio, que incluso Jonás, desde un principio, él no quiso ir allá. En Nínive, si se recuerdan, Jonás no quiso ir ahí. Entonces, ¿cómo era este pueblo? En Nahum 3 nos da un poco de visión de más o menos cómo era ese pueblo. Aquí dice, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete en gesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Básicamente está diciendo
que el pueblo asirio era un pueblo tan malo, lleno de mentira, lleno de muerte, lleno de destrucción, que tenía muchos caballos que iban a ser malos. O sea, este era un pueblo tan destructor que iba a llegar a Israel a hacerlos añicos. Iba a llegar a Israel con toda esta maldad que lo vemos aquí en Nahum, iba a llegar y los iba a destruir a causa del pecado que ellos habían tenido y que ellos no se habían arrepentido durante todo el tiempo que Oseas les estuvo predicando y que incluso muchos otros profetas estuvieron hablando para que pudieran arrepentirse. Entonces, aquí viene algo interesante, porque cuando llegue el juicio, lleguen los asirios, el pueblo dirá, vamos a seguir leyendo Oseas, porque ya al principio vimos entonces toda esta situación de que iba a haber guerra, de que el pueblo iba a estar básicamente sometido por los asirios, y entonces dice Oseas en este siguiente versículo que dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó al único que es bueno. Enemigo lo perseguirá. En la NTV me gusta como dice más esta parte que dice, ayúdanos. Dice, ahora Israel me suplica, perdón, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron al único que es bueno, y ahora sus enemigos los perseguirán. Es decir, que justo en este momento del juicio, muchos van a decir, Señor, te hemos conocido. Pero el mismo Señor dice, tú Israel me desechaste y yo no te conocí. No sé si a ustedes, mientras digo esto, les resuenan unas palabras de alguien muy importante en el pueblo de Israel, que es nuestro Mesías. Él también dijo esas palabras y vamos a irnos a Mateo 7. Así que las invito a que nos vayamos a nuestras Biblias, a Mateo 7, 21. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en Isaías es interesante que encontramos este mismo dicho. Nos vamos a Isaías 29:13, donde también encontramos un patrón similar. Y ahí dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces nos vemos como Israel. En el juicio o en las pruebas buscamos de Dios. E incluso le decimos, pero Señor, tú eres nuestro Dios. Incluso muchas veces nos refugiamos, o he escuchado que muchas veces de muchas personas también se refugian en el hecho de decir, pero yo guardo las fiestas de Dios, pero yo honro el día de reposo, yo guardo las fiestas de Sukkot, pero en realidad no sé si las vidas de todos nosotros está con rectitud delante de Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿nuestra vida está en orden con Dios o con nuestro matrimonio, con nuestro próximo, con las personas que amamos, con las personas que están cercanas a nosotros? Nuestro Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que también nosotros hagamos su voluntad, que caminemos en la palabra. Entonces, esta es una pausa para examinar nuestro corazón y pensar, ¿de verdad estoy guardando los mandamientos del Señor? ¿Mi temor hacia Dios será un mandamiento que yo lo hago por amor o es simplemente algo que alguien me enseñó? Porque así como lo vemos acá en Isaías, que lo voy a poner de nuevo, dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿será que el mandamiento que Dios nos está dando es un mandamiento que lo hacemos por amor o lo hacemos por simplemente algo que alguien nos enseñó? Entonces, que Dios nos permita honrarlo en espíritu y verdad. Que ese sea pues nuestro deseo, nuestro máximo anhelo en la vida. Porque la verdad es que Dios nos ha dado sus mandamientos con amor y si Dios nos ha dado todos sus mandamientos y toda su palabra, nosotros también deberíamos de honrar ese honor que nos da a nosotros de poder recibirlo. Vamos a continuar entonces con la lectura luego de terminar estas dos primeras partes, estos dos primeros versículos, donde dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido.
Pero Israel desechó el bien, al único bueno. Por lo tanto, enemigo lo perseguirá. Eso nos deja una única enseñanza, que es, si lo buscamos a Él, Él va a proteger de todos los enemigos. Porque básicamente aquí vemos que Israel desechó el bien. Israel desechó al único que es bueno. Cuando hablamos del bien, hay unas partes que se menciona en Juan, que se menciona en Mateo, donde en lugar de decir el bien, que es algo bueno, o cuando decías, o sea, una persona buena, en realidad significa que es al único bueno. Israel desechó al único que es bueno, es decir, al Señor de Israel. Por lo tanto, enemigo lo perseguirá. Y como les decía, eso nos deja la única enseñanza, que es buscar al único que es bueno. Y vamos a Amós 5, donde nos dice, justamente nos da este mismo consejo a Amós. En Amós dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Perdón. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Wow, si lo ven aquí, este es un consejo de Amós. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Y el Señor los va a ayudar, el Señor va a estar con ustedes. Y recordemos esta hermosa promesa que también está en Deuteronomio 30. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y se obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor nos da esta promesa también, que Él nos promete que si nosotros regresamos a Él nos va a dar un nuevo corazón. Él nos va a cambiar nuestro corazón, y no solo el de nosotros, sino que de nuestros descendientes, sino de las personas que van a venir tras nosotros, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y sobre todo para que tengas vida. Y no solo habla de la vida aquí en la tierra, sino de la vida eterna. Entonces, qué interesante y qué hermoso es saber de que, a pesar de que muchas personas desecharon al único que es bueno, nosotros tenemos ahora la oportunidad de poder escogerlo, y como Él nos escogió, poder honrar esa elección que Él hizo con nosotros. Entonces, en conclusión, Dios está dispuesto a perdonarnos y a mostrarnos su bondad. Si lo buscamos de corazón, Él permitirá que lo hallemos. Pero justamente vemos que en el tiempo de Oseas no pasó así. Básicamente es lo que decíamos al principio: si siembras idolatría, segarás exilio. El pueblo recibió juicio por apartarse de Dios. Y cuando le llegue el juicio al pueblo, clamará: yo te conocí, Dios. Pero Dios dirá, como lo dijo en Mateo: apártense de mí, jamás lo conocí, hacedores de maldad. Y aquí viene la lista de cosas que el pueblo hizo para seguir lo malo, y que quizás nosotros también estemos cayendo en alguna de estas. Entonces vamos a leer los siguientes versículos, que estas fueron las cosas que hizo el pueblo de Israel para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Continuamos entonces y nos vamos al versículo 4. En el versículo 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Vemos aquí tres cositas. Primero, establecieron reyes no instituidos por Dios. Después, establecieron príncipes. Y finalmente, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Básicamente hicieron ídolos con el oro y plata que Dios mismo les estaba dando.
¿Y qué les hace recordar esto? Quienes estudiaron el curso básico sabrán que esto es parte de, a ver, de cuál versículo, casi que lo digo, ¿eh? No sé si ustedes, los que están aquí presentes, saben de qué estoy hablando o de qué reglas estamos hablando que han roto aquí el pueblo israelita. Exacto, Nerea está on fire, Nerea está aquí que escribe y veo aquí la cara también de Indira que también ya sabía. Este, y sí, es justamente de la regla para el rey. De justamente, vamos a ver en este caso Deuteronomio 17, que es donde se nos habla de todas estas reglas que debería de tener un rey. Entonces, continuamos con esto y nos vamos a Deuteronomio 17:14. En sus Biblias, bueno, si ustedes tienen su Biblia y son súper rápidos, porque a veces doy muchos versículos, me avisan si no voy más lento. Igual está aquí en la pantalla. Vamos a Deuteronomio 17:14. En Deuteronomio 17:14 dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos de tener un rey para que nos gobierne tal como lo tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Entonces, en esta parte vemos varias cosas. Primero, que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Y en Deuteronomio también habla de que el único rey que Dios, bueno, en realidad Dios siempre tiene que ser el rey, pero justamente en este caso Dios le está diciendo, ustedes van a querer tener rey, pero tienes que tener un rey que yo elija, que el mismo Señor elija, un hermano israelita y no puede ser un extranjero. Entonces, justamente, este fue uno de los pecados que hizo el pueblo. Establecieron reyes, pero no escogidos por él. Constituyeron príncipes, pero él no lo supo. Y aquí nos viene esta pregunta. ¿Quién gobierna mi casa? ¿Quién está gobernando nuestros hogares, mujeres? ¿Es Dios quien gobierna nuestro hogar? ¿Será nuestro Dios celular? ¿Será nuestro Dios dinero? ¿Será nuestro Dios esposo? Está bien que nuestros esposos son la cabeza del hogar, pero si el Señor no es el que edifica la casa, en vano construyen los que trabajan. Porque justamente si lo vemos en el versículo, dice, cuando está sobre nosotros un rey que no escoge Dios, en realidad cuando nuestro rey no es Dios, al lugar que vamos a volver es a Egipto, es decir, a la esclavitud, al pecado, a todo lo que nos apresa a nosotros como hijos de Dios, no nos permite ser hijos de Dios. Entonces, amadas mujeres, teniendo en cuenta esto, te invito a que puedas unirte a nuestro reto de oración por nuestros esposos. Ya sabemos que quien gobierna nuestro hogar es nuestro Dios, pero también la cabeza de nuestro hogar y los reyes y los sacerdotes de nuestro hogar son nuestros esposos. En Mujeres de Oración todos los días la señora Esther nos está enviando oraciones para poder hacer la oración por nuestros esposos y ha sido una bendición donde podemos pedirle al Señor que pueda formar en nuestros esposos un carácter conforme a su corazón. Así que les invito a todas las mujeres que no han empezado este reto que lo puedan hacer y que si no tienen esposo también pueden orar por sus esposos, porque de verdad que es una bendición poder tener en la cabeza del hogar un hombre que ame al Señor y que siga su palabra y que nos ayude a nosotras como mujeres también a seguir formando ese carácter conforme al Señor. Así que bueno, continuamos entonces, ya sabemos el primer punto, que los israelitas tuvieron otros reyes que no fueron dados por Dios y justamente en este caso estamos viendo quién gobierna nuestro hogar. Tenemos que examinar quién está gobernando nuestra casa realmente. ¿Es Dios? Son los mandamientos de Dios que nos permiten todos los días vivir en este hogar. Estamos haciendo las cosas conforme a Dios, nos perdonamos, nos amamos, hacemos los mandamientos de Dios en esta casa o estamos teniendo otros mandamientos que no pertenecen a Él. Y vamos y continuamos con la segunda parte que hablaba de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. En Isaías 46, nos vamos a Isaías 46, donde dice,
Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de esto les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. Entonces, el segundo pecado que está teniendo el pueblo de Israel es que de todo lo que Dios les dio, de la plata y el oro, están haciendo ídolos que son destruidos, o sea, que hace que el mismo pueblo sea destruido por honrar otras cosas que son hechas de manos de los hombres, que como dice en otro capítulo de Isaías, los hacen con el trabajo de sus manos, los hacen con madera, pero la misma madera ellos la van a usar para coser otras cosas y no se dan cuenta que no sirve de nada, que esta misma madera no te va a responder. Entonces están haciendo ídolos que al final permite que el mismo pueblo sea destruido. Y nuestra pregunta aquí es, la pregunta número 2, es, ¿estamos teniendo ídolos o cosas que le quiten el lugar a Dios? Aquí la pregunta, una de las preguntas más importantes sería, ¿estamos teniendo algo que le quite el foco a nuestro propósito como hijos de Dios? ¿Algo que sea más importante que Él? En cualquier casa, en cualquier caso, nuestra casa tiene que purificarse porque si no nos vamos a alejar de él, como continúa diciendo Oseas. Vamos a ver lo que dice Oseas en el siguiente versículo número 5, que dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. En la NTV, en esta parte, dice, ¿hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? La verdad que es muy fuerte todo lo que aquí le está diciendo Oseas al pueblo. Le está diciendo, básicamente, yo me quiero acercar a ti, pero cada vez que me acerco a ti, tú te alejas. Nuestro Dios de verdad que quería acercarse al pueblo, pero como dice aquí el becerro, cada vez lo hacía más alejarse. Por eso yo les preguntaba justamente en la diapositiva anterior, ¿qué ídolos estamos teniendo que le quiten el lugar a Dios? Porque justamente, como dice acá, este mismo becerro, este mismo ídolo, te hizo alejarte del corazón de Dios. Y esta es una pregunta para que tengamos guardada en este día, para que nosotros podamos examinar qué son las cosas que nos están haciendo alejar de nuestro Dios. Porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de esta generación en la cual yo vengo, puedo decir que las redes sociales han sido un becerro que muchas veces nos aleja del tiempo con Dios, que muchas veces nos aleja de estar con el Señor. Y ustedes en sus casos también pueden entender cuáles son las cosas que a ustedes les hacen alejarse de Dios. Y eso permitirá en un futuro que todas aquí, mujeres hermosas de oración, podamos tener una conexión más cercana con nuestro Padre. Así que nada, vamos a entonces continuar, que, que como les decía, que este becerro los hacía alejarse cada vez más de Dios y el ídolo, esta fundición hecha por manos humanas, provocó que el pueblo desechara a Dios, por eso dice en el versículo 5, se encendió mi enojo contra ellos hasta que ya no pudieron alcanzar la purificación, hasta que él mismo ya no los pudo purificar, porque Dios es capaz de purificarnos, pero justamente acá Dios estaba tan enojado que ya no pudieron alcanzar la purificación que todos necesitamos y que todos anhelamos. Esa purificación donde nuestros pecados, si son tan rojos, se pueden convertir blancos como la nieve. Y esto de aquí, todo lo que vemos aquí es considerado en Primera de Reyes 12 como el pecado de Jeroboam. Vámonos todas mujeres a Primera de Reyes 12, donde vamos a encontrar el pecado justamente del que está hablando aquí, en este caso, Oseas. Si todas están en en Primera de Reyes 12, aquí las estoy viendo, bueno, las mujeres que tienen prendidas sus camaritas. En Primera de Reyes 12:20 dice, aconteció que cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Y ahora nos pasamos al versículo 28, que es donde está justamente el pecado. Primero es el contexto, es decir, que Jeroboam lo hicieron primero el rey de toda la tribu, de toda la tribu. Y en el versículo 28 cuentan justamente este pecado, donde dice, entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Y leyendo Éxodo, esto fue lo mismo que pasó en Israel cuando salieron de Egipto. Incluso estas mismas palabras que la vemos aquí en Primera de Reyes, que dice, miren israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, lo va a repetir en Éxodo el pueblo de Israel. En Éxodo 32, del 4 al 5, dice, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel, como vemos aquí, no escogió a Dios, y de la plata y del oro que el mismo Dios les había dado hicieron ídolos. Incluso Jeroboam, si lo vemos más adelante, y si ustedes después quieren leer este capítulo de Reyes, Primera de Reyes 12, vamos a ver que instituyó fiestas que no eran de Dios, y el pueblo siguió los pasos que Jeroboam les estaba dando como un líder. Pero Dios por eso continúa diciendo con el dolor en su corazón, Él dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Podemos ver entonces que el pueblo mismo sembró idolatría, sembró viento, sembró pues todas estas cosas malas y estas cosas que no provienen de Dios, y lo que recogerán en este caso será torbellino. En el caso que vimos anteriormente era destrucción, era básicamente que llegara otro pueblo y que lo dominara. Incluso la profecía sobre el mismo pueblo es que no tendrá comida, pero incluso si la tuviera e hicieran pan con ella, otros la comerían. Como vemos aquí que dice, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, o sea, es decir, si hiciera harina, extraños van a comer de ella. Básicamente es, si lo vemos desde el inicio, es el pueblo ha pecado contra mí, el pueblo me ha desechado. Entonces, en base a esto, ustedes hicieron ídolos, ustedes no adoraron, no me adoraron, no me tuvieron como lo primero en sus vidas. Entonces, si ustedes tienen comida y si ustedes tuvieran para comer no la comerán, porque extraños la comerán antes que ustedes. Y esto lo vamos a leer en Eclesiastés 6:2, cuando habla sobre justamente este mismo patrón, donde dice, el del hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le ha dado facultad para disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Es decir, que hay personas que Dios les da muchas riquezas. Hay personas que Dios le concede tener en esta vida muchas cosas. Sin embargo, no les da la facultad, no les da el don de disfrutar de todo lo que el Dios le da, incluso todo lo que tienen una vez muertos, lo disfrutan otras personas que no son ellos quienes trabajaron por esto. Y en Job 4:8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es decir, todo lo que siembras cosecharás. Y esto, mujeres, nos deja este mensaje, nos deja qué estamos sembrando en nuestro hogar, qué estamos permitiendo en nuestro hogar. Y justamente hace unos días estaba viendo varias cosas acerca de la crianza de los niños y eso a mí me deja muchas preguntas, porque estamos dejando que nuestros hijos vean cosas que no tienen límites, estamos dejando que pasen todo el día en pantallas y la idolatren incluso nosotras, como justo les decía, ¿qué estamos mirando? Porque lo digo yo con la mano en mi corazón, a mí me encanta ver películas de amor, me encanta ver películas de romance,
Sin embargo, últimamente no he visto muchas porque todas las películas que intento ver tienen un alto contenido sexual, es un contenido explícito. Y yo tengo que limitar mis deseos y mis ojos para no ver esas cosas que contaminan nuestro hogar. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestra casa a que estas cosas no entren en nuestro hogar? ¿Cómo nosotros limitamos que nuestro esposo también vea estas cosas? ¿Cómo nosotros nos limitamos? ¿Cómo limitamos a nuestros hijos? Estamos siendo permisivas, estamos siendo unas personas que cuidan de su hogar, porque la verdad aquí las mamitas que están aquí y las futuras madres sabrán que en Internet hay muchas cosas que no provienen de Dios, que incluso los juegos, que está bien, yo no sé si llamarle extremista, que incluso hay veces que los juegos que uno tiene en el celular, en la compu, no están mal, pero hay veces donde hay muchos juegos que se pasan de decir, bueno, de salvajes, o tienen contenidos que están bastante relacionados a las cosas sexuales, incluso hay muchas personas, hay muchos depravados dentro de Internet. Entonces también, ¿qué estamos sembrando en nuestro hogar? ¿Cómo nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro hogar? ¿Y qué estamos permitiendo como mujeres de Dios que eh, como parejas podamos ver? ¿Qué cosas estamos limitando y qué otras cosas no? Esa también sería otra pregunta para que todas las mujeres que estamos aquí nos hagamos en este día, porque o sea, es la verdad que también nos desafía a hacernos muchas preguntas. Vamos a ver aquí que en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué lindo lo que nos dice Pablo. Todo lo que nosotros sembramos aquí en nuestro hogar, eso también vamos a segar. Si sembramos amor, si sembramos palabra de Dios, si sembramos cariño, si sembramos respeto, todo eso también segaremos. Entonces, amadas mujeres, que en este momento también todas reflexionemos y nos anotemos esta pregunta para saber qué estamos sembrando en nuestro hogar. Entonces, bueno, esa sería esta parte de la reflexión, pero continuemos entonces estudiando Oseas. Y en Oseas 8, justamente, Oseas 8:8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. En la NTV me encanta porque dice, ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. No me sirve, básicamente. Y aunque veamos que en este punto nos habla de algo fuerte, entre líneas podemos ver que Israel será juntado como vasijas que no se estima. Está hablando de que algo va a ser unido. Y hoy vamos a hablar de este tema que a pesar de todo nos va a traer un poco de esperanza en este capítulo de Oseas. Voy a hacer una pregunta, entonces para que estén atentas al chat. ¿Se acuerdan de lo que hizo Judas con el dinero con el que vendió a Jesús? Bueno, en realidad, ¿se acuerdan de lo que hicieron con el dinero que Judas recaudó con el que vendió a Jesús? Compraron un campo. Sí, Anaí, compraron un campo. ¿Quién es Maru? O es, no sé si es Anaí. A ver, voy a ver quién es Anaí. Bueno, pero sí, compraron un campo. El campo del alfarero, justamente ese. Y vamos a leer un poco más para entender un poco de este contexto. Vamos a Mateo 27:3, del 3 al número 10. Y vamos a leerlo entonces, ¿qué dice? Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es su problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. ¿Qué se hacía con el campo del alfarero?
Los alfareros hacían sus vasijas o el objeto que quisieran, como saben, tienen que usar mucho barro, y si alguna les salía mal y ya no la podían vender, la echaban en el campo de desecho, en este campo del alfarero. Entonces, ¿qué pasa si un campo le echas mucho desecho de barro? Si se dan cuenta, ya imagínense en esta situación, tiene mucho barro, se la echan al campo, justamente llega un momento en el que el campo ya no es fértil. Es decir, que se vuelve una tierra seca e infértil y básicamente llena de todos estos desechos. Justamente entonces empieza a ser un lugar donde se desechan vasijas de deshonra, vasijas que ya no sirven, vasijas que ya no son usadas. Y como ya no es fértil y solo es un lugar de desecho, este campo se usaba como fosas comunes para extranjeros, es decir, para los huesos de los extranjeros, para gente extranjera que no vivía en Israel, pero justamente moría y nadie podía reclamar sus cuerpos. Por eso este tipo de terrenos, en el cual, como les digo, se echaba mucho desecho, tenía muy poco valor. Lo increíble es que justamente con el precio de la sangre del Señor se compró un campo para sepultura de extranjeros. Lo que pasa aquí es algo muy increíble y muy lleno de dar gracias, porque justamente con el precio de la sangre del Señor se compró un campo para la sepultura de extranjeros y justamente no ese lugar lleno de vasijas de deshonra, justamente este campo lleno de vasijas sin valor, un precio de sangre se pagaría justamente para ellos, para redimirlos. Eso es algo que es muy impactante. Yo cuando lo escuché, la verdad es que no lo había escuchado antes, no le había prestado mucha atención. El Señor compra el lugar donde nuestros huesos secos se sepultaban, donde los extranjeros eran enterrados. ¿Y quién compraría? La verdad es que si uno se pone a pensar, ¿quién compraría un campo de sangre donde solo iban desechos y huesos extranjeros? Solo el Señor lo haría para redimir estos huesos secos, para redimir estas vasijas de deshonra, para redimir pues todo lo que quizás en algunas veces se ha dicho que somos desechados, que no somos aceptos por Dios. Justamente el Señor lo hizo, el Señor compró este campo, aún ya siendo el Señor pues con su sangre de muerte, con su sangre, Él ha pagado este campo. Y como dice acá, Dios ha sido bueno, que nos ha redimido y nos ama día a día, que nosotros también podamos ser halladas dignas delante de Él. Y luego de haber visto esta impresionante relación del Señor con nosotros y con nuestro amor, justo aquí como dice Nerea, tremenda y maravillosa sus profecías y muestras de amor, vamos a seguir leyendo Oseas en el capítulo 9, donde dice: porque ellos subieron a Siria, como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Lo que quiere decir Oseas es que solo fueron de caminos a su perdición. Como asno montés subió a su enemigo. Les está diciendo, ustedes fueron solitos, es como cuando los papás te decían, solito vas a caerte o solito vas a hacer las cosas que te dije que no hicieras. Eh, y aquí lo está relacionando con un asno montés. ¿Y cuáles son las características del asno montés? Primero, este animal se considera libre. Muchas personas también se consideran libres cuando dicen, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Decir que el asno montés es un animal indómito es lo mismo que decir que no acepta autoridad. Difícilmente se puede domar a un asno montés porque claramente que rechaza la autoridad. Otra característica es que no se somete a nadie. Justamente este asno montés es bien, no iba a decir callejero, no sé otra palabra para decirlo, pero anda por la calle. No se somete a nadie, es independiente de sus decisiones básicamente. Y lo mismo pasa con las personas. A veces las personas indómitas, es decir, que no son domadas, no aceptan consejos porque ellos piensan que tienen sus propios consejos y que sus consejos son mejores. Em, y estas son las características de este asno montés, que dice, ellos subieron solos a Siria como un asno montés para sí solo. Y luego dice, Efraín con salario alquiló amantes.
Y cuando tenía que acudir al Señor, ellos mismos le pagaban a los asirios o a los amantes para que estuvieran con él. Básicamente, es en lugar de usar todo lo que Dios les ha dado, les están pagando a los asirios para que estén con él. Y esto lo vamos a ver en Ezequiel 16, del 33 al 34. Vamos a Ezequiel 16, de 33 al 34, donde dice: A todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus prostituciones. Y ha sucedido contigo en tus prostituciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para prostituirse, y tú les das salario en lugar de recibir salario. Vemos aquí que Israel de verdad estaba ya en este punto donde, como dice acá, ninguno te ha solicitado para prostituirte y tú les das salario en lugar de recibir salario. Es impresionante cómo en este caso eh, se cumple lo que está diciendo aquí. Efraín con su salario alquiló amantes. Con el dinero de Dios, él mismo alquilaba amantes, él mismo también idolatraba cosas. Con su oro y plata hacían ídolos, como lo vimos en los versículos pasados. Y esto también se hace realidad justamente cuando los bienes y talentos que Dios nos da los usamos para tratar de satisfacer nuestras necesidades con las cosas de este mundo. Esto se hace realidad cuando usamos los recursos que Dios nos da para satisfacernos indebidamente y no honrar a Dios con todos nuestros bienes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros dones y talentos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos en la mano? Como decía Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Porque en este caso, Israel alquiló amantes. Israel hizo lo que no era debido ante los ojos de Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro propósito también? ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha dicho que también hagamos y con los dones y talentos que Él nos ha dado? Si los estamos multiplicando, los estamos guardando, como las personas que vimos en las parábolas, que habían personas que tenían talentos y los escondían. ¿Qué estamos haciendo para honrar a Dios con todo lo que Él nos ha permitido tener? Así que, mujeres, miren, hasta ahora hemos visto ya casi 5 preguntas para reflexionar. Pero vamos a continuar con Oseas, que en el versículo 10 dice: Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Lo mismo lo vemos en Jeremías 30, donde dice: Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es decir, que el Señor, a pesar de todo, Él ama al pueblo, Él ama al pueblo que Él escogió, pero Él no va a dejar al pueblo sin castigo, sin el castigo que se merece por ir en contra de su palabra, por ir en contra de su ley. Y entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Justamente esa es la razón por la cual el Señor dice que va a juzgar a su pueblo, porque multiplicó tantos altares que tuvo muchos altares para pecar. Eso también lo podemos leer en Primera de Reyes 12, donde habla de todos estos altares que Jeroboam también puso a lo largo de todo el pueblo. Y cuando dice acá: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, podemos leer en NTV que dice: a pesar de que le di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no le aplicaran a ellos. Eso es algo que es muy fuerte, porque ¿cómo son las palabras de Dios en nuestro corazón? ¿Estamos considerando las palabras de Dios o las estamos modificando a nuestros placeres? Vamos a ver en 1 Corintios 2 al 14 que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vamos a ver aquí justamente esta situación. ¿Cómo es nuestra actitud ante la ley de Dios, ante los mandamientos? Porque el mismo Dios dice:
Les escribí mis leyes, pero fueron tenidas por algo extraño. Que el Señor nos permita abrir cada día nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley. Justamente aquí, como lo dice en Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Quizás algunas de las personas que están aquí habrán escuchado, ¿por qué haces esto? Eso no es de Dios, básicamente. ¿Por qué guardas estos mandamientos? ¿Por qué haces estas cosas que otras personas no lo hacen? ¿Por qué tu actitud es distinta ante, ante estas situaciones? Entonces dice acá, por esas personas son locura y no las pueden entender porque solo se disciernen espiritualmente. Vamos a ver aquí otro versículo en Deuteronomio 4 donde nos dice por qué es tan importante cumplir la ley de Dios. Por qué no tenemos que ser como el pueblo antiguamente que le escribieron las grandezas de la ley y las fueron tenidas por cosa extraña? En Deuteronomio 4 dice, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como ese conjunto de leyes que te entrego hoy. Por eso, mujeres, no te extrañes también si alguien se burla de la palabra de Dios o te ofende porque tú lo haces. Eso también está escrito, pero no bajes los brazos para continuar aprendiendo de su palabra, porque su palabra está cerca a nuestra boca y nuestro corazón para cumplirla, como lo dice acá. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios, como dice acá, nos va a dar inteligencia, nos va a dar sabiduría, nos va a dar prudencia, como dice acá, que es sabio y prudente que es ese pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que está tan cerca de ellos, y qué gran nación tiene esos decretos y ordenanzas tan justas como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Si somos mujeres sabias y entendidas, podremos entender que la palabra de Dios no es un conjunto de ataduras. La verdad que es un conjunto de leyes que nos hacen personas más sabias, más inteligentes, nos hacen personas más honradas y puedo decir con sentido común. Mi suegrito siempre repite esta frase, que es la palabra de Dios nos da sentido común. Y la verdad que sí, es lo que nos da más sentido común que el sentido común. Así que continuamos entonces leyendo lo que dice, justamente lo que está diciendo Oseas acerca de la actitud que está teniendo Efraín, que está teniendo Israel. Dice, al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y los castigaré. Ellos volverán a Egipto. El Señor es tan fiel y tan amoroso, pero al igual que tú y yo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me duele un poco la hipocresía. Siento que es muy difícil, eh, es muy difícil para mí entender esta actitud. Imagínense al Señor con el pueblo de Israel y con nosotros, que a veces somos tan hipócritas. El pueblo tenía esta doble cara al decir, Señor, ten en cuenta mi sacrificio, Señor, mira todo lo que estoy haciendo, mira los becerros que te estoy sacrificando, mira todo lo que estoy haciendo, pero por otro lado hacían las cosas que iban en contra de los mandamientos de Dios. Por eso el Señor dice, son responsables de su pecado y van a volver a la esclavitud. Y justamente aquí dice, a este pueblo le encanta ofrecerme sacrificios, aman deleitarse con la carne, o sea, comerse lo que han ofrecido. Pero yo ya no acepto sus sacrificios, ya estoy cansado de sus sacrificios. Yo voy a ser responsable al pueblo de todos los pecados y los voy a castigar. Ellos volverán a Egipto. Y vamos a ver Isaías 1, que si en algún futuro ustedes quieren leerse todo Isaías 1, está buenísimo. Me encantó leer todo Isaías 1, fue un capítulo que me impresionó. Pero vamos a leer Isaías 1, creo que desde el 11 al 18. En Isaías 1 dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Harto estoy de los holocaustos de carneros y cebo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, ya no iré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y fueran rebeldes, serán consumidos a espada porque la boca del Señor lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Básicamente es, pueblo mío, yo te amo y de verdad el Señor tiene el deseo de restituirnos, de hacernos así como dice al final del capítulo, dice que si nuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como la lana. Pero si quieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Pero si no quieren, van a ser consumidos de espada. El Señor ya estaba cansado de la hipocresía del pueblo, de llevarle delante de él incienso, de llevarle delante de él sacrificios, pero todo esto lo hacían y tenían otra vida, tenían otra doble vida. Incluso lo hacían solo para que el Señor los bendijera, pero en realidad el Señor sabía lo que había dentro de su corazón, porque el Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón. El Señor dice en su palabra y en Salmo 139 que no hay nada oculto delante de sus ojos. Nosotros estamos transparentes delante de Él. Aunque nosotros quisiéramos ocultar nuestra vida, si nos vamos al fondo del Seol, Él está ahí. Si nos vamos arriba, en el alto de una montaña, ahí está Él. Entonces nosotros no podemos ocultar nuestra vida delante del Señor. Y ya para terminar, continúa Oseas diciendo, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Israel, a pesar de todo lo que ha pasado, él olvidó a su hacedor, a su creador, y por eso llegará su destrucción, porque edificaron templos para otros dioses y su corazón fue tras ídolos. Pero el Señor nunca se olvida de nosotros. Hay un capítulo de Chosen que me encanta y que al final de eso se los mostraré. Pero vamos a leer justamente este versículo de Isaías 44 donde dice, yo soy el Señor, tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Yo te digo que no temas. Tú eres mi siervo. Y aquí pueden poner su nombre. Tú eres mi siervo, Esther. Tú eres mi siervo, Esther. Tú eres mi sierva, Indira, Sevinita, Josefina, Nerea, Marina. Dice el Señor. Tú eres Jesurún a quien yo escogí, y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba, como crecen los sauces a la orilla de los ríos. El Señor nunca se olvida de nosotros. El Señor, nuestro Hacedor, el Señor quien nos creó, el que nos ha formado desde el vientre y el que siempre nos ayudará, Él nunca nos ha olvidado. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestro Hacedor. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar también, el buscar a nuestro Hacedor todos los días de nuestras vidas y no olvidar nuestros caminos, que Él es el que nos ha formado y que nos ha creado. Bueno, el Señor nos ha escogido y no temamos, no tengamos en cuenta de que no somos sus siervas, sino que confiemos en que Él nos ha escogido, que Él nos ha dicho, tú eres mío, no temas. No olvidemos que nos creó y que nos ha formado, que es el Señor que nunca se ha olvidado de nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces nos podamos olvidar de Él. Vamos a ir a las conclusiones.
Y una de las conclusiones es la obediencia. Vivamos en obediencia y rechacemos el mal para no ser hipócritas, porque Dios ve mucho más allá de nuestras palabras y observa nuestras acciones y nuestro corazón. Como justo decíamos, en el Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos, me lees el pensamiento. La segunda conclusión es que Dios es primero. Que sea Dios el único que guíe nuestro hogar y nuestra familia, no ningún ídolo, ya sea el materialismo, las relaciones o actividades que desplacen a Dios del primer lugar. Solo Él merece el primer lugar. Y eso lo vemos en Proverbios 3, que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y finalmente, lo que sembramos, cosecharemos. Nuestras acciones tienen consecuencias inevitables, aunque quizás no veamos las consecuencias de manera inmediata. El Señor juzgará nuestras obras y lo que sembramos, eso cosecharemos, así como el pueblo de Israel lo hizo. Dice en Gálatas 6:8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, perdón, faltó uno más, que es dependemos solo de Él, que es olvidar a Dios y depender de nuestras fuerzas solo nos hace más débiles. Recordemos que la seguridad y nuestro propósito solo se encuentran en una relación fiel con Dios. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, hermosas mujeres, eso sería todo el estudio de hoy. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y que todos los días de nuestra vida podamos pues honrar a Dios y no ser como nuestros antepasados, sino que tener un corazón recto delante de sus ojos para poder vivir conforme a su palabra. Amén, amén, amén. Gracias, Danielita, por este lindo estudio.